¿Ya? Buenos días. Vamos a presentar a las doctoras Valeria Cocchi e Ilse Doig, que van a hablarnos sobre la enfermedad COVID-19 y enfermedad renal en pediatría. Se sabe mucho acerca de la patología por SARS-CoV-2 en adultos, que ha causado una importante morbimortalidad, fundamentalmente en pacientes con comorbilidades. Entre esas comorbilidades podemos mencionar la enfermedad renal crónica, fundamentalmente cuando es extrema, y los pacientes que reciben medicación inmunosupresores, entre ellos las glomerulopatías, los pacientes trasplantados. En este momento, Valeria e Ilse nos van a hablar sobre ese tipo de patologías en niños que padecen la infección por SARS-CoV-2. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar entonces vamos a mostrar a algunos pacientes con enfermedad renal crónica que adquirieron la infección por COVID-19 y previamente vamos a hacer una breve revisión del tema. Bueno, cuando nos enfrentamos a este grupo de pacientes que son niños con enfermedad renal crónica ante esta pandemia, conocemos algunos elementos de este grupo particular de pacientes que nos generan preocupación con respecto al impacto que pueda tener esta infección. Por un lado, sabemos que la infección es la principal causa de morbimortalidad en los niños con enfermedad renal crónica, y esto está vinculado a varios factores. Por un lado, la propia enfermedad renal es una causa de depresión del sistema inmune y favorece la adquisición de infecciones. Por otro lado, muchas veces estos pacientes son niños que están sometidos a tratamientos inmunosupresores, sea por su propia enfermedad de base o porque son sometidos a un trasplante renal que implica un tratamiento inmunosupresor muy enérgico. Y a su vez son pacientes que, por su patología, muchas veces concurren asiduamente a centros de salud, sobre todo los pacientes que están en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis, que en ese caso concurren muy frecuentemente a los centros de salud, y todo esto favorece que la infección sea de alto impacto y una causa muy importante de preocupación para estos pacientes. Por otro lado, conocemos que en la infancia las infecciones virales respiratorias son una causa muy importante de morbilidad y en poblaciones vulnerables también de mortalidad, como podría tratarse de nuestros pacientes. También conocemos la información de la población adulta en la que la presencia de enfermedad renal crónica, sobre todo en los estadios de 3 a 5, o los pacientes que requieren tratamiento sustitutivo de la función renal y los trasplantados, son un grupo de riesgo con elevada morbimortalidad por COVID. Todo este escenario nos genera a los pediatras que atendemos niños con enfermedad renal crónica la preocupación con respecto al impacto que pueda tener esto y ha llevado a implementar medidas de aislamiento estrictas para este grupo de pacientes inicialmente. Bueno, y cuando fuimos a buscar, ¿qué tenemos de información de lo que ha pasado con los pacientes con enfermedad renal a lo largo de este periodo de pandemia? Nos encontramos con la dificultad de que el grupo de niños es un grupo pequeño. Por ejemplo, en nuestro país ingresan a tratamiento sustitutivo de la función renal 5 o 6 pacientes menores de 15 años de manera estimada por año. Si vemos la incidencia y la prevalencia son estimadas porque en nuestro medio para la población pediátrica no tenemos totalmente implementado el programa de salud renal que nos permitiría conocer la incidencia y la prevalencia de manera más exacta. Sabemos que los pacientes que ingresan a tratamiento sustitutivo son una minoría y que por cada uno de ellos se puede estimar que hay 50 pacientes en estadios más leves de enfermedad renal, pero de todos modos se trata de un grupo pequeño de pacientes. Así, de la misma manera ocurre en otros lugares. Y por otro lado, sabemos que el COVID-19 ha tenido un impacto mucho menor en la población pediátrica comparado con la población adulta, constituyendo un 1 a 5% de los casos de COVID, con una hospitalización que ronda en torno a un 2% y una mortalidad de 0,6%. Esto es en la bibliografía. Y en nuestros datos, al 30 de agosto de 2021, en Uruguay, se reportó una incidencia en menores de 15 años de un 2% y una mortalidad de 0,4 cada 100.000 pacientes.
Todo esto nos lleva a que se trate de pocos pacientes y que la mayoría de los trabajos de los que disponemos sean con pocos pacientes, que sean estudios retrospectivos o series de casos, de la información de la que disponemos. Vemos algunos de los trabajos. Este trabajo es un trabajo brasilero que hizo una revisión de la literatura de los pacientes pediátricos que tenían enfermedad renal crónica y adquirieron COVID y los comparó con niños que no tenían enfermedad renal y adultos con enfermedad renal y que a su vez adquirieron COVID. Vemos cómo en los pacientes pediátricos, como decía, se trata de estudios retrospectivos, de reportes de casos, con N de pacientes pequeños. En todos ellos se reporta una recuperación completa, con manifestaciones leves, sin ingresos a unidad de cuidados intensivos y sin mortalidad, comparado con la alta carga en este grupo de pacientes adultos con enfermedad renal crónica de ingreso a UCI, de requerimiento de soporte ventilatorio y de mortalidad. Comparado con pacientes sanos de la misma edad que adquieren la infección por COVID, acá se reporta también una tasa similar de ingreso hospitalario, de síntomas, que la mayoría son síntomas respiratorios de vía aérea superior o gastrointestinales, con un porcentaje similar de casos asintomáticos y también es comparable la necesidad de soporte ventilatorio o respiratorio en los dos grupos de pacientes. Vemos también este otro trabajo, que es un trabajo español, que incluyó a 16 niños con enfermedad renal crónica diagnosticada previamente y que adquirieron infección por COVID. Se trataba de niños con diferentes etiologías de la enfermedad renal, las más frecuentes, malformaciones congénitas del riñón y de la vía urinaria, síndrome nefrótico. También estos pacientes, 3 de ellos se encontraban en hemodiálisis, 3 de ellos también habían recibido un trasplante renal y 9 de estos pacientes recibían recibían inmunosupresores previo a la infección por COVID. De estos, también la sintomatología que se reportó fue similar a lo descrito previamente, síntomas de vía aérea superior, fiebre, síntomas gastrointestinales. 3 de estos pacientes fueron asintomáticos. La hospitalización fue de 8 pacientes en 16 y no hubo ningún ingreso a CTI ni muertes. Sí se destaca dentro de este grupo de pacientes que 3 pacientes tuvieron injuria renal aguda vinculada, lo plantean en estos pacientes vinculada a factores prarrenales, interpretados como vinculados a que en el curso de la enfermedad febril con pérdidas aumentadas, recibieron un aporte menor y eso desencadenó una injuria renal aguda que fue leve y que se recuperó completamente, y en uno de ellos atoxicidad por inhibidores de calcineurínicos, que también es un factor reconocido, por lo que ellos enfatizan la importancia del manejo de fluidos en este grupo de pacientes y el ajuste de dosis de fármacos. Después también destacan que en 2 de 5 pacientes con síndrome nefrótico ocurrió una recaída, pero que fue una recaída leve que se manejó con el tratamiento habitual y con buena respuesta. Bueno, este estudio italiano es un estudio que en realidad lo que hizo fue, de manera retrospectiva, analizar a los pacientes con enfermedad renal crónica, incluyeron a 1.572 pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica, y de ese grupo encontraron solamente 3 casos confirmados de COVID, 2 con síntomas leves, 1 asintomático y ningún caso de COVID grave. Y vemos este último, que es un trabajo hecho por la red global, la red europea de enfermedad renal, que incluyó 113 pacientes menores de 20 años que recibían tratamiento inmunosupresor por enfermedad renal. Eran pacientes que recibían inmunosupresión por trasplante renal en un 47%, por síndrome nefrótico un 27% y por enfermedades sistémicas como lupus en su mayoría, y recibían los tratamientos inmunosupresores que más frecuentemente utilizamos, que son glucocorticoides, antimetabolitos, inhibidores de calcineurina y en una minoría fármacos biológicos como el rituximab. De estos pacientes, un 78% no requirieron ningún soporte ventilatorio, hubo 4 fallecimientos, estos eran pacientes que padecían otras comorbilidades además de la enfermedad renal, y se destaca que no hubo diferencias en la severidad del COVID dependiendo de la etiología de la enfermedad renal, del requerimiento o no de diálisis, ni del tipo de fármacos inmunosupresores y de su número.
La mayoría de estos pacientes entonces tuvieron un curso clínico leve y no se encontró entonces asociación con los fármacos inmunosupresores, con el número ni el tipo de fármacos inmunosupresores y la severidad de la enfermedad. Por lo que recomiendan es que los niños que reciben inmunosupresión por enfermedad renal deben recomendarse para ellos las mismas medidas de distanciamiento social que en los niños sanos, acorde a la situación epidemiológica del medio en el que se está. Y sin embargo se reconoce que en los primeros meses post-trasplante, que son unos meses de inmunosupresión mucho más intensa, como todavía no tenemos datos suficientes, en esos meses recomendar medidas más estrictas de distanciamiento social. Bueno, ¿por qué los niños tienen una menor susceptibilidad? Existen hipótesis que nos muestran que la respuesta inmune de los niños ante esta infección es menos intensa, vinculada a un sistema inmune más inmaduro, que predomina la respuesta HELPR tipo TH2 y TH17, que también se asocian a menor severidad, que tienen menor expresión de la enzima conversora de angiotensina 2 en la vía respiratoria superior. Se sabe que el principal receptor del virus es esta enzima, y al estar menos expresada en la vía aérea superior, esto va a determinar que existe una menor infectividad y menor carga viral. Y por otro lado, se plantea también como una hipótesis de importancia creciente que hay un desbalance en el sistema renina-angiotensina-aldosterona con una activación predominante del sistema alternativo en los niños, que es un sistema contrarregulador que modula los efectos proinflamatorios de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que la inflamación es uno de los elementos más importantes en el daño, en la severidad que produce esta enfermedad, y este predominio del sistema RAS alternativo sería un modulador de esto. Acá vemos cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene el eje clásico, que es el conocido por todos, con acción predominante de la angiotensina 2 y estímulo del sistema nervioso simpático, disminución de la natriuresis, aumento de la presión arterial, y cómo existe este otro sistema alternativo, que cada vez se reconoce más su importancia, cuyas acciones están mediadas por su principal compuesto activo, que es la angiotensina 1,7, y que se forma por acción de la enzima conversora de angiotensina 2, que como dijimos es el receptor del virus. Este sistema alternativo tiene acciones tanto locales como sistémicas opuestas al eje clásico. Y la hipótesis del desbalance del sistema renina-angiotensina-aldosterona plantea que al ingresar el virus se une a su principal receptor, que como dijimos era el ECA2. Esto produce una internalización del receptor en la célula con disminución de ECA2. Esta disminución lleva a un estímulo de la formación de angiotensina 2 y activación del eje clásico con disminución del eje alternativo, y este desbalance es lo que favorece la progresión de la enfermedad y la activación de la inflamación mediada por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona clásico. Bueno, dejo a la doctora Valeria Cocchi. Continúa. Bueno, buenos días. Como ya estuvimos hablando entonces, la enfermedad por SARS-CoV-2 tiene un curso que es mucho más benigno en niños que en adultos, pero bueno, a la luz de la evidencia actual, igualmente hay un porcentaje de pacientes que van a tener una enfermedad más grave, con un curso más agresivo, y el riñón no escapa de esta regla, sino que es un órgano diana para la infección por el virus, y esto es básicamente basado en la gran cantidad de ECA2 que se expresa en altos niveles, tanto en los podocitos como en las células epiteliales tubulares renales. Es así que podemos encontrar muchas manifestaciones renales, esto es por los efectos patogénicos que tiene el virus, la citotoxicidad directa que hay sobre las células renales, es que está inducida por el virus, además la generación de la tormenta de citoquinas que va a tener efectos inflamatorios, y además está la nefrotoxicidad farmacológica que puede existir en estos pacientes que a menudo son graves y que requieren polifarmacia, y también cualquier estado de hipoperfusión
fiebre, vómitos. Hay que recordar que los síntomas digestivos son frecuentes en niños y esto aumenta las pérdidas por vómitos o por diarrea. Y ni que hablar si estamos en una situación de una insuficiencia circulatoria, como también se puede ver en los pacientes con COVID. Además, existe un crosstalk que está bien definido entre lo que es corazón, riñón, pulmón, riñón, y también estos pacientes pueden tener rhabdomiólisis. Es así que se va a generar necrosis tubular aguda, hay activación endotelial con injuria directa que puede derivar en microangiopatía trombótica. Existe una glomeruloesclerosis focal y segmentaria que típicamente se ha visto en pacientes genéticamente susceptibles que cursan enfermedad por COVID, que es la variante colapsante, y además el virus per se y este estado inflamatorio puede gatillar una enfermedad autoinmune preexistente o puede generar su debut. Esto es un lupus, o puede ser un lupus eritematoso sistémico o una vasculitis ANCA mediada. Entonces, una de las manifestaciones que pueden tener los pacientes con COVID es injuria renal aguda. Esto es, de nuevo repetimos, de causa prerrenal, porque hay alteración del balance de fluidos, el daño tubular directo, como dijimos, el virus tiene efecto citopático directo, porque el epitelio tubular renal tiene alta expresión de ECA2, hay activación de un eje renina-angiotensina-aldosterona en forma desmedida, porque no está contrarregulado, porque su principal regulador está disminuido. Y además hay alteración del endotelio que provoca fenómenos microoclusivos y microangiopatía trombótica y el uso de nefrotóxicos. En adultos, la injuria renal aguda es un factor pronóstico muy negativo, aumenta la mortalidad 3.4 veces, y si el paciente además requiere alguna terapia de reemplazo de la función renal, esto se duplica. O sea que es un factor de riesgo independiente, aún corrigiendo otros factores que son comunes a cualquier paciente gravemente enfermo. Entonces, ¿qué pasa en los niños? Este estudio, que enroló 89 pacientes, encontró que 20% de los pacientes con COVID, todos con función renal previa normal, tuvieron injuria renal aguda, y de estos, un tercio necesitaron ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La injuria renal aguda fue más frecuente en los pacientes pequeños y en aquellos que tenían alguna comorbilidad previa. Encuentran entonces un porcentaje significativo de admisión a la unidad de cuidados intensivos y una mortalidad que también aumentó de forma significativa respecto a los pacientes que tenían función renal normal durante el ingreso por COVID. Además, encontraron una alta proporción de pacientes con injuria renal aguda en el contexto de síndrome inflamatorio sistémico, que fue mucho mayor que los pacientes que tenían función renal normal. Otro aspecto importante que encontraron en este estudio es que al alta hospitalaria un 9% de los pacientes persistían con una función renal alterada. Siguiendo en esta línea, otro estudio que analizó una revisión sistemática de casos de pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos, que enroló 1.247 pacientes, también encontró que la injuria renal aguda en el contexto de COVID-19 es un factor pronóstico negativo, con mayor requerimiento de uso de inotrópicos, con mayor necesidad de asistencia ventilatoria mecánica, con un porcentaje importante, 74% de síndrome inflamatorio sistémico, pero una necesidad de terapia de reemplazo renal que fue muy baja. Esto es porque los niños con injuria renal aguda tienen una forma de presentación con diuresis conservada, o sea, formas que no son oligúricas y por lo tanto no necesitan terapia de sustitución. En un subanálisis se comparó con los pacientes adultos y se encontró que los niños, llamativamente, tenían un porcentaje de injuria renal aguda que era algo superior a los adultos, pero una mortalidad inferior y un uso de terapias de reemplazo de la función renal que también fue bastante menor. Otro aspecto que queríamos comentar era la alteración de disturbios hidroelectrolíticos en los pacientes que cursan COVID, y uno de ellos que se encuentra frecuentemente es la hipopotasemia. La hipopotasemia se encuentra en el 85% de los pacientes graves y
la explicación fisiopatológica para su génesis es la disminución de la ECA2, que es el principal contrarregulador del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto lleva a pérdidas y además tenemos las pérdidas digestivas que se le pueden sumar en los pacientes. Hay autores que proponen que la hipopotasemia es un marcador de severidad de la enfermedad y un marcador además de la necesidad evolutiva de asistencia ventilatoria mecánica y sin duda que prolonga la estadía hospitalaria. Esto la aparición de hipopotasemia insume un gran esfuerzo del equipo de salud con una reposición muy enérgica y constante, y los pacientes, incluso al alta hospitalaria, persisten con hipocalemia, y esto lleva a que determina que deban ser suplementados más allá del egreso hospitalario. La hipocalcemia está definida como un biomarcador de la enfermedad. Es una alteración hidroelectrolítica frecuente en los pacientes graves. Tiene un valor predictivo porque va de la mano con el aumento de los reactantes de fase aguda y de los factores inflamatorios, como la procalcitonina, como la PCR y como los dedímeros. Y su fisiopatología se explica por el efecto directo del virus citopático en un sitio de acción donde además se expresa la enzima alfa-1 hidroxilasa que activa la vitamina D, entonces esta también va a estar disminuida. Hay un estado de hipoparatiroidismo adquirido. El virus actúa sobre la glándula paratiroides, disminuyendo la excreción de PTH, y además la hipovitaminosis D se ha demostrado como un factor de riesgo para tener una enfermedad más grave. Bueno, entonces queríamos comentar algunos casos clínicos que nos ha tocado vivir desde el inicio de la pandemia, y el primer caso es de un escolar de 10 años, varón, afrodescendiente, un niño que era previamente sano, que tenía un crecimiento y un desarrollo adecuado y un carnet de esquema de vacunación vigente, que había presentado en diciembre del 2020 un episodio de una macrohematuria aislada, sin edema, sin hipertensión y sin dolor, con una ecografía de aparato urinario normal en esa oportunidad y un urocultivo estéril. Este paciente se pierde en el seguimiento y se vuelve a ver en mayo del 2021, nuevamente con episodios de macrohematuria y dolor abdominal marcado, con presión arterial normal. Se encontró una excreción de proteinuria muy significativa, con índice de proteinuria creatininuria de 2, con caída del filtrado y diuresis que estaba conservada. De la paraclínica también se destaca que apareció una hipocalcemia severa, y en este niño se hace diagnóstico por PCR de infección por SARS-CoV-2. El complemento fue normal, los anticuerpos antinucleares, ANCA y AELO fueron todos negativos. Con esta situación se procede al ingreso hospitalario del paciente, con una impresión clínica que era de una injuria renal aguda en el escenario de una macrohematuria que era recurrente. El paciente rápidamente deteriora el filtrado en los primeros momentos del ingreso, y los planteos en ese momento, tomando en cuenta que había tenido una macrohematuria previa y la magnitud de la proteinuria, llegaban a pensar que se podía tratar de una glomerulopatía previa preexistente, que por frecuencia y con esta presentación clínica nos orientaba a pensar que podía ser una nefropatía IgA, que en este caso tuviera sobreagregado proliferación extracapilar. También estaba el hecho de la macrohematuria, que era masiva, que sabemos que provoca obstrucción tubular por cilindros hemáticos, y también la infección por COVID. Había una posibilidad de que existiera una nefritis tubulointersticial, una necrosis tubular aguda por el propio virus, y también, más alejado, sabemos que existe la glomerulopatía colapsante por COVID, si bien este paciente no se presentó como un síndrome nefrótico, que es lo habitual de ver en estas situaciones clínicas. Claramente existían además factores prerrenales, porque fue un paciente que no se pudo asegurar los aportes adecuados en los primeros momentos. Entonces, el paciente con el rápido deterioro del filtrado, se practica la punción biópsica renal y se colocó un catéter doble luz, requirió hemodiálisis en 2 oportunidades y se planteó el inicio del tratamiento inmunosupresor con 3 bolos de metilprednisolona que se hicieron en días sucesivos. Entonces, luego de los bolos de metilprednisolona, el paciente retoma la diuresis y las cifras de azoemia y creatininemia comienzan a descender. ¿Qué nos mostró la biopsia?
Bueno, había 13 glomérulos con hipercelularidad extracapilar de un 40%, no había proliferación endocapilar y tenía un infiltrado mononuclear y polimorfonuclear que era leve a moderado. Los túbulos estaban de forma conservada, pero con las células tubulares de aspecto, algunas agrandadas, como de aspecto reactivo. Tenía mínima atrofia, túbulo intersticial y el compartimento vascular estaba conservado, de aspecto normal. La inmunofluorescencia mostró una dominancia para IgA con depósito mesangial, leve depósitos de C3 y negativa para fibrinógeno, IgM, IgG y C1q. El paciente al alta se evoluciona con función renal normal, con esa soemia creatinemia que vemos en la pantalla, persistía la microhematuria y persistía una proteinuria leve. Luego de los bolos de metilprednisolona, el paciente queda con prednisona bioral y cuando mejoró el filtrado se instalaron inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Este paciente en la evolución se rebiopsia porque quedaban las dudas de si con el tratamiento inmunosupresor que se había instituido había sido suficiente o había que intensificar la inmunosupresión y también ver cuánto había jugado la infección viral. Y en la segunda biopsia el panorama fue mucho mejor. Tuvo mejoría, las lesiones proliferativas prácticamente eran inexistentes y los otros compartimentos persistía algo de nefritis tubo intersticial, pero en forma leve. Entonces, en suma, este paciente era una nefropatía IgA, que no había sido diagnosticada hasta ese momento, con una injuria renal aguda que fue severa y que fue multifactorial, como habitualmente ocurre con las injurias renales agudas. Había proliferación extracapilar, había compromiso túbulo intersticial, probablemente por el virus, había obstrucción tubular por los cilindros hemáticos y también está la infección por COVID-19 como un desencadenante de las recaídas de la nefropatía IgA, como ocurre con otras infecciones virales, digestivas y respiratorias. Y además destacamos la presencia de hipocalcemia severa en este paciente que requirió reposición muy enérgica y también por periodos prolongados. Bueno, después traíamos para compartir 4 pacientes con enfermedad renal crónica en estadio de tratamiento de sustitución de la función renal, 2 de ellos con anomalías cuya nefropatía de base era anomalías congénitas de riñón y de la vía urinaria, un paciente de 8 meses que se encontraba en diálisis peritoneal, que tuvo infección por COVID con una clínica digestiva, con fiebre alta, vómitos y diarrea, que también presentó una hipocalcemia severa que fue asintomática, pero requirió también una reposición enérgica y prolongada. Este paciente requirió ingreso hospitalario y tuvo una buena evolución. Otro paciente de 28 meses que se encuentra en hemodiálisis, que tuvo clínica respiratoria marcada, con insuficiencia respiratoria, una neumonía que requirió soporte ventilatorio con oxígeno de alto flujo y presentó hipocalcemia e hipocalemia, también severas, y la hipocalemia sobre todo que fue bastante prolongada y requirió un paciente que es prácticamente oligoanúrico, que requirió reposición con potasio por boca varios meses después de la alta hospitalaria para mantener calemias normales. Otro paciente con un síndrome urémico hemolítico de 36 meses, que está en diálisis peritoneal, que cursó COVID en forma asintomática en su domicilio, y un paciente de 7 años con una vejiga neurógena mielomeningocele en diálisis peritoneal que tuvo COVID asintomático. De los pacientes con enfermedades glomerulares, con glomerulopatías, 2 síndromes nefróticos idiopáticos, corticosensibles, que se encontraban con corticoides suspendidos al momento del diagnóstico de COVID. Uno presentó una recaída en el contexto del diagnóstico de la infección, pero tuvo una buena respuesta a la pauta habitual, y el otro paciente no recayó. Y 3 pacientes adolescentes lúpicas con nefropatías proliferativas que estaban en tratamiento con micofenolato y con corticoides, que al momento del diagnóstico COVID se hizo un descenso del micofenolato a la mitad, eran pacientes que estaban estables desde el punto de vista de su enfermedad, y todas tuvieron síntomas respiratorios que fueron leves, ninguna tuvo empuje y se mantuvieron con proteinurias negativas. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas entonces.
Bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias Ilse por la presentación excelente, muy clara. Y no hay preguntas del auditorio, pero yo tengo una pregunta para hacerles en relación a las pautas actuales de la inmunización en estos pacientes, porque tenemos varios tipos de pacientes. ¿Cuál es la respuesta que se ha visto que tienen y si realmente ustedes piensan que estaría indicado administrarla? Bueno, la vacunación, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, cualquiera sea su causa, tienen indicación formal de recibir la vacuna. Las vacunas han demostrado que ser seguras a la luz de la evidencia actual y los pacientes sí se ha observado que tienen un porcentaje de anticuerpos que es menor a los de la población general. Hay autores que proponen que se haga un monitoreo de estos anticuerpos, como nosotros hacemos con otras enfermedades para las que vacunamos, como la hepatitis B. Bueno, proponen lo mismo, que se hagan un seguimiento con anticuerpos y que sería necesario la administración de booster cuando los títulos de anticuerpos bajan. No están claros aún los puntos de corte de cuáles serían, eso está en investigación, pero bueno, los pacientes es una vacuna segura y los pacientes al momento tienen una indicación clara de vacunarse. Sí existe preocupación porque hay reporte de casos puntuales de pacientes trasplantados que tuvieron alguna recaída, algún rechazo agudo luego de la vacunación y también alguna recaída de glomerulopatía luego de la vacunación. Pero bueno, al momento estos son reportes de casos y la indicación formal es administrar la vacuna a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ya sea trasplantados o enfermedades glomerulares o pacientes en diálisis. Y sí, si uno tiene planificado el trasplante, lo que sí se aconseja es tratar de vacunar al paciente, si es un trasplante programado, de vacunarlo antes de que se realice el operativo de trasplante. ¿O hay alguna idea de cuánto tiempo antes para favorecer la respuesta? Y piensan que estos pacientes entonces requieren una tercera dosis en relación a los niveles de anticuerpos, entonces. Son dos preguntas allí. Sí. En cuanto al tiempo, hay autores que hablan de por lo menos un mes y medio o un poco más, pero mínimo ese periodo. Y la necesidad de booster es algo que está en análisis, pero parece coherente porque en los estudios que se han medido anticuerpos se ve que son niveles inferiores que los de la población control y que tienen una caída que es un poco más acentuada que lo que ocurre en la población control. Una vacuna nueva con poca experiencia además en pediatría al momento. Bueno, muchas gracias. ¿Y alguna idea de cuándo sería el mejor momento luego del trasplante? Debido a que en el momento del trasplante y los primeros meses la inmunosupresión es muy enérgica y de pronto la respuesta no es tan buena como si esperamos algún tiempo. Sí, perfecto. Lo que se preconiza sobre todo en los pacientes que se utilizó timoglobulina es postergar un poco la vacunación, 3 meses, dicen algunos autores, que sería como un plazo prudencial luego del trasplante o de un episodio de rechazo que haya requerido el uso de ese fármaco. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen algún otro aporte que haya quedado sin decir en la presentación, que fue realmente muy completa. Bueno, gracias.